Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, pues esta vez vamos a tener otra sesión de todos estos pequeñas, de todos estos pequeños videos, charlas y algunas recomendaciones para que podamos desarrollarnos como mejor persona, como mejor líder y para que completemos todo nuestro círculo de desarrollo en salud, en bienestar emocional y sobre todo para que encontremos nuestra mejor versión como en algún momento lo platicamos la primera vez. Bueno, este tema de hoy es bastante interesante. Es un tema del que todos deberíamos de estar trabajando y es el tema de la resiliencia. La resiliencia es una habilidad o es una capacidad que todos tenemos, solamente que algunas personas lo tienen mucho más desarrollado que otros. Algunos incluso lo dejamos como a un lado o pensamos que simple y sencillamente nosotros no somos capaces de ser resilientes ante las dificultades o los problemas en la vida. Bueno, pues para eso entonces deberíamos pues saber cuál es la definición de resiliencia. ¿Qué es exactamente lo que significa resiliencia? Y lo que significa resiliencia, aquí viene, no sé si lo alcancen a ver, es la capacidad que nos va a permitir afrontar situaciones traumáticas, situaciones o crisis, problemas, que además de que podemos enfrentarlos, incluso en algunos momentos, hasta podemos terminar saliendo mucho más fortalecidos. ¿Qué es eso? Bueno, es la capacidad de reponernos, es la capacidad de volvernos a levantar, ¿sí? Es esta posibilidad de que a pesar de que vayamos a enfrentarnos con incluso algo muy grave, alguna pérdida de un ser querido, algo realmente que nos esté doliendo mucho, probablemente al inicio pensamos que no vamos a ser capaces de reponernos, que no vamos a ser capaces de volvernos a levantar. Y sin embargo lo hacemos. Y sin embargo nos volvemos a recuperar, nos levantamos, nos volvemos a despertar y a continuar con nuestro día a día. Por supuesto, hay dolores que quedarán mucho tiempo o incluso toda la vida, pero hasta estos grandes dolores pueden hacerse un poco más pequeños o soportables para que nosotros podamos seguir adelante. La capacidad de la resiliencia es precisamente la capacidad que nos permite continuar. Porque una de las cosas seguras en esta vida es que problemas, crisis, dolores, siempre vamos a tener. Eso es realmente una verdad y todos los que tenemos más de 18 años lo sabemos. ¿Por qué digo más de 18 años? Porque probablemente cuando somos menores pensamos que o no nos va a pasar nada porque a nosotros no nos va a tocar nada grave, nada triste, o que si nos toca algo triste ya no vamos a poder levantarnos, ya no vamos a poder continuar. Y con el paso de los del tiempo, pues nos vamos dando cuenta que no es así, que podemos ser capaces de soportar muchos dolores, crisis pequeñas o grandes crisis. Y conforme tenemos más años, pues las hemos vivido y nos hemos dado cuenta. Claro, seguramente entonces me preguntarán o están pensando, ajá, Irene, tú dices que con los años ya se pasa, pero yo conozco gente mayor o gente grande que no se repone y que vive todo el tiempo o deprimido o verdaderamente en el dolor. Y sí, es cierto, y seguramente esas personas no tienen el nivel de resiliencia que deberían de tener para poder reponerse. Pero todos los seres humanos lo logramos. ¿Qué es realmente también la resiliencia? Para ponerlo en otras palabras o utilizar alguna analogía, imagínense una esponjita, no sé si en Ecuador les llamen así, ¿no? Una esponjita, ¿sí? Y entonces lo que van a hacer esa esponjita es la van a apretar, la van a apretar, la van a apretar. Y ustedes saben que cuando apretamos una esponjita puede hacerse incluso muy pequeñita, apretada. Pero cuando la soltamos, empieza a volver a recobrar el tamaño y la forma
que tenían antes de haberla apretado. Eso es resiliencia. Poco a poco nosotros volvemos a tener el ánimo o el optimismo o incluso la alegría a pesar de haber pasado tal vez por algo bastante doloroso. Fíjense que yo quiero presentarles permítanme, acá está, una imagen que me encantó y que creo que tiene mucho que ver con la resiliencia. Y esta frase de Martin Luther King dice: la mejor manera de juzgar a un hombre no es la actitud que adopta en los momentos de prosperidad y conveniencia, sino la posición que asume en los tiempos de desafío y controversia. Y en efecto, cuando nosotros tenemos problemas es cuando verdaderamente sale nuestro yo. ¿Qué mejor que podamos sacar nuestra versión más resiliente? ¿Y cómo es que podríamos, si no lo somos tanto, cómo es que podríamos desarrollar esa resiliencia? Bueno, ojo que antes de que les dé los tips para poder desarrollar y trabajar un poco más la resiliencia, también debemos tener como muy claro que la resiliencia no significa que no vayas a sentir dolor, que la resiliencia no significa que no te vaya a pesar algo. Sí, te va a pesar, sí, nos va a doler, sí, nos va a pegar. Pero la resiliencia tiene que ver con esta posibilidad, como le decía yo, de recuperarte, de tener incluso, hablamos de esperanza, de saber que en algún momento va a disminuir un poco el dolor que estoy sintiendo hoy o el malestar. ¿Cuáles son las maneras de elevar nuestro nivel de resiliencia? Una de ellas es establecer vínculos con otras personas. Una persona muy solitaria difícilmente va a poder desarrollar la resiliencia, así que nosotros necesitamos establecer vínculos, pero relaciones de apego sanas, vínculos fuertes en donde tenga que ver el respeto, el cariño, la lealtad, en el que sepas que hay personas que van a contar contigo, pero que también tú vas a contar con ellos. Aceptar ayuda y apoyo de estas personas que se preocupan y que te quieren es la primera parte cuando tú estás enfrentando algún malestar, alguna crisis o incluso alguna tragedia. Así que establecer vínculos con otras personas nos van a ayudar a sobreponernos o a reponernos como esta esponjita de la cual les hablaba yo, que viene siendo la resiliencia. Esa es la primera, establecer vínculos con otras personas. ¿Qué otra cosa podemos estar desarrollando o haciendo o enfocarnos? Pues entender que las crisis o estos malestares o estas tragedias no son un problema insuperable, que en algún momento lo vamos a entender o lo vamos a soportar. La mayoría de nuestros problemas no son tan graves como para sentir que nadie los puede superar. Sé perfectamente que hay pérdidas de seres queridos, que esas son situaciones mucho más difíciles, pero que en algún momento será mejor o más manejable el dolor. Y no estoy diciendo tal vez que vaya a desaparecer, pero generalmente la mayoría de nuestros problemas, no estas tragedias, pero la mayoría de los problemas sí son superables. La mayoría de los malestares o de las crisis o de los caos en los que de repente estamos, sí pueden volverse algo que se solucione o que deje de doler tanto o que podamos soportar mejor. Entonces, la segunda cosa que les recomiendo, además de tener buenas relaciones o vínculos fuertes, es no creer que lo que estamos viviendo en ese momento es insuperable. Y les pongo el ejemplo de cuando éramos adolescentes y estamos muy enamorados y esa relación o ese novio o esa novia terminan con nosotros. En esos momentos pensamos que el mundo se acaba,
que ya no vamos a poder superar ese gran dolor. Y después con el paso del tiempo nos damos cuenta que solamente era un amor de adolescente y que probablemente vayas a tener otros amores y otros dolores, otras situaciones en las que tendrás que saber que van a pasar. Es esta frase que muchos adultos nos dicen de tranquilo, tranquila, que esto también va a pasar. Eso tiene mucho que ver con resiliencia. El tercer punto que quiero recomendarles es aceptar que el cambio forma parte de la vida. Que muchos de nuestras crisis o de nuestros problemas es porque no lo aceptamos, porque no queremos lo que viene, porque queremos que las cosas sean como estaban antes, porque no nos gusta que las cosas sean diferentes. Por ejemplo, ¿a quién le gusta hoy estar viviendo esta pandemia y tener que estar haciendo casi todo en casa? Probablemente algunos los disfrutemos un poco más, pero siempre hace falta, ¿no? Siempre nos va a hacer falta poder salir, poder viajar, poder ver a nuestros seres queridos, poder abrazarlos. Aceptar que el cambio forma parte de la vida hace que seamos mucho menos rígidos, mucho más flexibles y que entendamos que las cosas siempre van a cambiar, aunque no nos gusten. El cuarto punto es que tenemos que ver hacia adelante, avanzar hacia las metas, trazar metas, tener objetivos siempre. Haz algo de forma regular, aun si parece un pequeño logro, así que te permite avanzar poco a poco. Eso te da esperanza, eso te da flexibilidad, eso te ayuda a aceptar y entender que las cosas van a cambiar y que pueden cambiar para bien, no forzosamente para mal. Así que tener objetivos, tener una meta e ir avanzando poco a poco en ellas es también uno de los factores que nos ayuda a ser más resilientes. ¿Qué cosas sé que puedo lograr hoy? ¿Y qué me ayuda a avanzar en la dirección que quiero? Esa es la pregunta que deberíamos estar haciéndonos cada vez que trabajemos en alguna meta, sabiendo que también nos va a ayudar a desarrollar nuestra resiliencia. Quinto punto, actuar con determinación o con decisión, que viene siendo lo mismo. Es determinar o decidir que vas a realizar o actuar de cierta manera. Enfrentar las situaciones adversas tanto como te sea posible, entender que así va a ser. Actúa con determinación en lugar de distanciarte completamente de los problemas, ignorarlos o pensar que no hay estrés o que todo está bien, aunque evidentemente no lo esté. Entonces, no podemos vivir deseando o ignorando, deseando que desaparezcan las cosas que no nos gustan o ignorando el estrés o los problemas, porque definitivamente no vamos a poder entonces nunca superarlo ni enfrentar nuestro día a día. Así que actúa con decisión. Es cierto, estoy mal, es cierto, me está doliendo, es cierto, es un caos, pero voy a actuar, voy a tomar decisiones. Sé que puedo. Sexto punto, ¿sí? Buscar oportunidades para conocerse mejor a uno mismo. Sé que parece imposible pensar que cuando estás dentro de una crisis o en medio de un dolor o en medio de un sufrimiento, todavía puedas tomarte un tiempo para conocerte mejor. Pero esos son los mejores momentos en los que podemos tomar un poco de espacio, de silencio, de tratar de aprender de nosotros, de darnos cuenta cómo estamos enfrentando estos momentos difíciles, de saber que somos capaces incluso de enfrentarlos de una mejor manera, si es que no podemos con todo el optimismo del mundo, porque evidentemente si es una crisis o un dolor no se podrá, pero tener siempre muy claro que tengo todas las habilidades para en algún momento levantarme, que sé que tengo la posibilidad de en algún momento superarlo y que sabemos que habrá estos primeros días o esta crisis en donde estaremos un poco perdidos o con mucho dolor, pero que poco a poco las cosas van a mejorar. Si tú tienes la certeza de en algún momento esto me va a dejar de doler tanto como me duele hoy, se hace mucho más soportable este momento y tenemos mucho más confianza en nosotros y por lo tanto la resiliencia va a aumentar.
Punto número 7. Cultivar la confianza en tu capacidad para resolver los problemas, que era lo que les decía en cuanto a la esperanza. Confiar en tus herramientas, en tu instinto, que te va a ayudar a desarrollar mucho más resiliencia. Saber que como ser humano tienes la posibilidad de ser resiliente porque todos podemos hacerlo y porque podemos desarrollarla más. Entonces hay que empezar confiando en que yo soy una persona, si no muy resiliente, sí capaz de ser más a la hora de que me vaya yo a enfrentar algún problema o crisis o dolor. 8. Poner las cosas en perspectiva. ¿A qué se refiere eso? Que cuando estamos afrontando situaciones muy dolorosas, intentemos, y digo intentemos porque a veces es muy complicado, pero intentemos tratar de ver esa situación estresante o problemática de una manera mucho más amplia. Mantener la perspectiva a lo largo del plazo es evitar exagerar la situación. Aunque en ese momento tengamos mucho dolor, conscientemente podemos decir, bueno, sí, muero de dolor, mi novio me dejó, pero en algún momento lo voy a superar, pero no es una tragedia, pero aquí sigo viva, pero sigo teniendo trabajo, pero tengo relaciones y gente que me quieren, etcétera. Entonces, es poner ese problema que yo siento que es todo el mundo, ponerlo en perspectiva porque en realidad no es todo el mundo, es solamente un espacio de mi propio mundo, ¿no? 9. Y ya es la penúltima forma de aumentar nuestra resiliencia que les voy a recomendar. Y es mantener una actitud positiva. Hay diferentes maneras de empezar a ser positivos y es irnos acostumbrando a pensar de manera positiva. No estoy diciendo que andemos por la vida viendo todo con gafas rosas y diciéndole a todo mundo que estás muy feliz cuando tienes ganas de llorar. Pero una actitud positiva te va a permitir esperar que pasen las cosas buenas en tu vida. Ojo que ahorita estoy hablando ya de las buenas, que sabes que en algún momento vienen. Tratar de visualizar lo que tú deseas, lo que tú quieres, en lugar de estarte preocupando por lo que ahora temes o por lo que estás sufriendo en este momento. Mantener una actitud positiva es un gran tema que igual si en algún momento tenemos oportunidad de tratarlo, igual podremos estar revisando de qué manera yo puedo cambiar mi actitud negativa, porque a lo mejor soy de las personas que todo lo ve gris, a la actitud positiva. Una de las buenas maneras de cambiar un poquito de actitud es cuidarnos a uno mismo, empezar a buscar espacios de meditación o espacios de realizar o hacer algo que les guste mucho solo a ustedes, alguna actividad que te relaje, que disfrutes. Puede ser hacer ejercicio físico de forma regular o puedes optar por ayudar a tu mente, a tu cuerpo, por ejemplo, con mindfulness, con meditaciones, con caminatas, con alguna actividad introspectiva. Eso te va a ayudar a permitirte conocerte, cuidarte e incluso a cambiar tu pensamiento negativo a positivo, porque te vas a ir dando cuenta de muchas cosas en ti, de todas estas herramientas que tú tienes. Porque en realidad no es que tengamos una vida dura, sino momentos difíciles. Nuestra vida puede ser una muy buena vida, sí, con momentos muy complicados. Por eso es que cuando hablamos de eres feliz o no eres feliz, no quiere decir que todos mis minutos de cada uno de los días sean minutos optimistas y llenos de alegría. Que la persona que dice soy feliz no quiere decir que no haya pasado por momentos muy dolorosos o por tragedias muy difíciles, pero que de alguna manera se superaron o se llegaron a soportar. No existe una vida dura, sino solo momentos difíciles. Si de esta manera nosotros empezamos a trabajar, a ser como más conscientes, nosotros vamos a poder tener la posibilidad de elevar la resiliencia, que repito, es nuestra capacidad, es
tu capacidad para poder sobreponerte, para poder superar momentos de dolor, de crisis, de estrés o momentos simple y sencillamente difíciles que se nos van a presentar en nuestro día a día o a lo largo de la vida. Así que confía en que tú tienes esa posibilidad. Date cuenta que habrá momentos así y si te pones o pones en práctica algunos de estos 10 puntos de los cuales les estuve hablando, seguramente serás más resiliente. Si no tienes presente los 10 puntos, vuelve a ver esta charla, vuelve a ver esta sesión que se queda en su grupo de Facebook grabados para que ustedes puedan ir trabajando uno a una. No tienen que ser las 10 de una vez, sino de una a una. Así que yo les agradezco muchísimo la atención que han estado poniendo en esta sesión y de verdad que les mando un abrazo lleno de esperanza y de deseos de que tú tomes estas habilidades y confíes en tu propia resiliencia para cuando vayas a tener un problema o una situación difícil o algo que incluso sientas que no podrías soportar. Recuerda que la esponjita puede ser muy, muy, muy apretada o aplastada, pero que en algún momento, algunos más tarde, otros más temprano, pero van a llegar a alcanzar nuevamente su propia forma e incluso muchos de nosotros podemos salir mucho más fortalecidos de ese evento o esa situación. Así que les agradezco muchísimo, les mando un abrazo y nos estamos viendo o escuchando muy pronto.